Buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien, al igual que sus familiares y sus colegas de trabajo. Hoy día tenemos el gusto de presentar el webinar número 67 desde que empezó esta etapa de la pandemia. Y hoy tenemos a nuestro especial invitado y socio premium TGS Sarrio y Asociados para poder conocer y dar a conocer las distintas opciones y beneficios de tercerizar el proceso de nómina de su empresa. Payroll Outsourcing, herramienta clave para la productividad y eficiencia de su empresa. Martín Ojeda será el moderador en esta oportunidad. Él es partner en PGK Consultores en Argentina. Además, contaremos con las exposiciones de Roxana Corrales, Payroll Manager en PGK Consultores Argentina, y Andrés Ropert, Managing Partner en TGS Sarrio y Asociados del Perú, quienes ayudarán a mejorar el cumplimiento de la normativa laboral y minimizar los problemas de recursos humanos. Agradecemos también a todos nuestros socios premium por su valioso y constante apoyo a nuestras actividades y a todos nuestros asociados por siempre sumarse a las actividades que realizamos. Entonces, gracias por estar aquí. Martín Ojeda, gracias, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Corín. Buenos días a todos. Para quienes no me conocen, soy Martín Ojeda, socio fundador de PGK Consultores de Argentina. En primer lugar, quiero agradecer a la Cámara de Comercio Suiza en el Perú por el continuo soporte a los webinars que organizamos en nuestra red TGS Global. Agradezco también a todos por sumarse a nuestra invitación de participar de este webinar, en el que vamos a desarrollar los aspectos relacionados a la tercerización de los servicios de payroll. Es importante mencionar que todas las firmas que forman parte de la red de TGS Global tienen una gran experiencia en la prestación de estos servicios, entonces están en condiciones de prestar un servicio de alto valor agregado para ustedes. A continuación, vamos a hacer una breve introducción o presentación de lo que es nuestra red TGS en el mundo. Los servicios que prestamos son de auditoría, impuestos, legales, asesoramiento y, por supuesto, outsourcing, que es lo que hoy nos convoca. TGS Global tiene una participación activa en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, cuenta con más de 70 firmas miembros en el mundo y oficinas en más de 60 países en los 5 continentes del mundo. En Argentina, PGK Consultores tiene más de 14 años de experiencia y los socios tenemos más de 20 años de experiencia profesional. En lo que es Perú, nuestros colegas tienen más de 40 años de experiencia. Pasamos ahora a hablar de los expositores. Yo voy a actuar de moderador y contamos con la participación como expositores de Roxana Corrales y Andrés Ropert. Roxana es gerente del área de payroll de PGK Consultores Argentina. Tiene el título de técnica universitaria en contabilidad de la Universidad de Luján, más de 12 años de experiencia en el área, liderando grandes equipos encargados de la liquidación de múltiples convenios colectivos, participó en auditorías y procesos de due diligence, brindó capacitaciones de impuesto a las ganancias y normativa previsional. Forma parte del equipo de desarrollo de plataformas digitales para payroll de PGK Consultores, con énfasis en el diseño de producto. Por otra parte, Andrés es Managing Partner en TGS Sarrio y Asociados Perú, tiene título de contador auditor de la Universidad de Chile. En Perú está incorporado como contador público colegiado al Colegio de Contadores Públicos de Lima, así como en el registro de auditores independientes del mismo colegio. Con más de 30 años de experiencia en gerencia, negocios, auditorías y BPO en organizaciones multinacionales en Perú y la región. Posee también experiencia gerenciando importantes firmas auditoras en Perú y Chile. Bueno, hechas las presentaciones, vamos a hacer un breve repaso de cuál es el contenido de la presentación
que vamos a hacerles el día de hoy. En la parte 1 vamos a hablar de las condiciones generales y los beneficios del outsourcing en general, ¿sí? De este proceso que nos convoca, no solo para lo que es payroll, sino vamos a hablar de la tercerización de servicios en general que puede contratar una empresa. En la parte 2 se expondrán los lineamientos del servicio outsourcing de payroll y sus beneficios. En la parte 3 nos vamos a referir a la automatización del proceso de payroll, sus ventajas y alternativas. Y a su vez describiremos las plataformas digitales con las que contamos en la red de TGS, que consideramos que es un valor agregado muy grande que tenemos para ofrecerles en los tiempos donde la digitalización nos está alcanzando a todos y genera grandes beneficios en todas las empresas. Finalmente, en la parte 4, vamos a hablar de los casos de éxito, dando por supuesto en ese momento espacio para que nos hagan las preguntas que deseen, que si quieren las pueden ir enviando a lo largo del webinar, y en ese momento las vamos a exponer y vamos a darles nuestros comentarios. Si les parece bien, damos inicio ya a la parte 1 de la presentación, donde tal como les comenté vamos a hablar de lo que es el outsourcing en general. En primer lugar, creemos importante hablar de lo que se llama teletrabajo. Como todos sabemos, esta bendita pandemia que estamos transitando hizo que el trabajo remoto, home office o teletrabajo, según las denominaciones que se le dan a los distintos países, se haya hecho masivo en todo el mundo, y en función de ello, en la mayoría de los países de Latinoamérica se han dictado leyes para regular esta nueva modalidad de trabajo que todos entendemos que llegó para quedarse. La idea no es explayarnos en gran detalle en esta normativa, sino darles cuáles son los lineamientos de las normas que hoy en día rigen esta modalidad en Argentina y en Perú. Bien, en primer lugar, respecto de la jornada laboral, en Argentina debe pactarse por escrito cuáles serán las tareas fuera de línea o en forma remota que se van a realizar, así como también las que van a realizarse en línea. En Perú es bastante similar, también debe constarse por escrito y aplican los límites de las normas sobre la materia. Respecto a la voluntariedad, o sea, a si es mandatorio o si es voluntario por parte del trabajador prestar sus servicios a través del teletrabajo, en Argentina el trabajo a distancia debe ser voluntario por consentimiento escrito, y en Perú también debe expresarse por escrito el consentimiento de las partes. Como ven, tenemos varias similitudes. Respecto a las herramientas, que acá nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la computadora con la que va a trabajar el empleado y los softwares que tiene que utilizar, en Argentina el empleador, deberá proporcionar el hardware y el software, y en el caso de Perú, los equipos pueden ser proporcionados por ambas partes. Respecto al derecho a la desconexión, que se denomina así al derecho que tiene el trabajador a estar desconectado fuera de su horario laboral, fuera de su jornada laboral. En Argentina, ese derecho a la desconexión es obligatorio y no hay sanciones por el uso de este derecho por parte del trabajador, y en el caso de Perú no se encuentra regulado. Respecto a la compensación de gastos, que en este caso nos referimos a, por ejemplo, el gasto de la contratación del servicio de Internet por parte del trabajador. En Argentina es obligatoria la compensación por parte del empleador, lo mismo que en el Perú. Respecto a la reversibilidad, que sería el derecho que tiene el trabajador a decir que quiere dejar esta modalidad de teletrabajo y pasar a una modalidad presencial, el consentimiento puede ser, el consentimiento me refiero al consentimiento que dio originalmente el trabajador para estar dentro del teletrabajo, puede ser revocado en cualquier momento por parte del trabajador.
y en Perú también procede por un acuerdo por escrito. Respecto a lo que es la protección de datos, en Argentina se deberá garantizar la protección de datos de uso profesional, sin uso de software de vigilancia, y en el Perú se debe cumplir con la normativa vigente de protección de datos. Respecto a las prestaciones transnacionales, que sería el caso en el cual, por ejemplo, un empleador de Argentina contrate un empleado que va a trabajar con la modalidad de teletrabajo y esté localizado en otro país, en Argentina se aplica la ley del domicilio del empleador para dirimir cuestiones relativas a la relación laboral, por supuesto, y en el Perú este punto no se encuentra regulado. Bien, bueno, quisimos, como les dije antes, darles un breve resumen de lo que es esta ley de teletrabajo, simplemente para que tengan en cuenta cuáles son las principales características y para que también tengan en cuenta que si deciden contratar a un empleador bajo esta modalidad, ya hay en la mayoría de los países de la región normativa que regula esa relación laboral. Bueno, pasamos ahora a, como les había dicho originalmente, hablar de lo que es el outsourcing en general. Como bien saben, el outsourcing, también llamado tercerización, es la delegación de una empresa a un proveedor del desarrollo de una cierta actividad. O sea, no es ni más ni menos que eso. Es muy importante definir al momento de contratar el servicio con la mayor claridad posible cuál o cuáles son las tareas que tienen que ser realizadas por el proveedor y cuáles son las condiciones en las cuales tiene que cumplir con esa tarea. Por ejemplo, cuáles son los plazos en los cuales tiene que presentar los entregables que se acuerden y cuáles son los aspectos técnicos que deben tenerse en cuenta. Bien. A continuación les voy a mencionar cuáles son los beneficios que nosotros entendemos que tiene la tercerización, que son varios y muy importantes a la hora de evaluar la contratación de este tipo de servicios. En primer lugar, la reducción de riesgos. ¿Eso por qué? Porque el equipo que tiene a cargo el desarrollo de las tareas de tercerización está formado por profesionales que tienen experiencia y se encuentran en continuo análisis de cuestiones técnicas propias de la tarea. O sea, suele suceder que atiendan a más de un cliente, eso permite que estén en contacto continuo con las normativas, les hagan distintas consultas, tengan que analizar doctrina, jurisprudencia, y eso les da una experiencia muy importante que permite que los riesgos de cometer errores sean muchos menores. Por eso, este es un punto muy importante a considerar. Otro punto importante de beneficio es la reducción de costos. Acá, ¿cómo entendemos que se genera esa reducción de costos? Bueno, cuando una empresa contrata un servicio de outsourcing, va a abonar solamente por los tiempos que el proveedor va a incurrir en el desarrollo de la tarea delegada. Si en cambio la empresa tiene que formar un equipo interno para el desarrollo de esta tarea, es muy probable que existan diversas cuestiones que incrementen los costos, que son cuestiones propias del armado de un equipo in-house, ¿no? Por ejemplo, que los miembros del equipo tengan tiempos muertos, que soliciten licencias, ya sea por enfermedad o por cualquier otro motivo, que en el caso del proveedor de outsourcing, si un empleado toma una licencia, ese empleado va a ser reemplazado por otro y no se va a trasladar ningún costo adicional al cliente. Otro costo que puede tener armar un equipo propio es contratar cursos de capacitación, porque es necesario para evitar errores que las personas estén capacitadas, entonces hay que incurrir en esos costos. Hay que contratar también plataformas que dan soporte de legislación, doctrina y jurisprudencia, porque es importante también, como decía antes, mantenerse actualizado. Seguramente haya cuestiones que no puedan resolver internamente ese equipo y tenga que también contratar horas
de consultoría de un asesor externo, y bueno, son todas cuestiones a tener en cuenta. Uno, desde el lado de la empresa, suele decir, bueno, ¿cuánto es mi costo laboral de mi equipo versus lo que me quiere el honorario que me quiere cobrar el proveedor? Hay que tener en cuenta también que están estos otros costos, podríamos decir, ocultos o que no son tan fáciles de ver y que hay que considerar también a la hora de poner en la balanza la contratación de profesionales para que realicen esa tarea versus la contratación, la conformación de un equipo interno. Otro de los beneficios que tiene la contratación de un outsourcing es el aumento de la productividad. Claramente, la experiencia de las personas que van a formar parte del equipo que va a desarrollar las tareas de outsourcing les permite realizar mayor cantidad de liquidaciones en menos tiempo. Y bueno, ahí tenemos el aumento de productividad que les decimos. Otro de los beneficios es la focalización en la actividad principal. ¿A qué nos referimos con esto? Los funcionarios de la empresa que contraten un servicio de outsourcing van a delegar en el proveedor el desarrollo de esa tarea y van a poder dedicar su energía a el desarrollo de la actividad principal de la empresa. O sea que van a tener ese beneficio de no distraerse con las tareas que van a tercerizar y poder dedicar la energía a la actividad principal. Y por último, lo que nosotros llamamos transformación de costos fijos en variables. Una empresa que tiene un equipo propio de payroll tiene sus costos fijos, independientemente de la cantidad de liquidaciones que deban realizar. Cuando se arma un equipo dentro de la empresa, si por algún motivo o alguna estacionalidad de la actividad hay una reducción de la nómina, si se mantiene ese equipo interno, los costos fijos se mantienen. Y adicionalmente, si se quiere reducir el equipo, seguramente habrá indemnizaciones que la empresa va a tener que asumir que van a incrementar los costos. Al contratar un servicio de outsourcing, esos costos se transforman en variables, ya que el honorario se determina en función a las liquidaciones realizadas. O sea que si estamos en una empresa que tiene un periodo de estacionalidad, el honorario va a acompañar esa estacionalidad y va a permitir a la empresa no variabilizar sus costos justamente, que es lo que siempre se busca. Bueno, espero haber sido claro. Desde ya, como les dije en un principio, cualquier duda que se les genere sobre los temas que vayamos exponiendo, son libres de hacer las consultas que al final vamos a responder. Le doy ahora la palabra a Andrés, quien se va a referir a los lineamientos del servicio de outsourcing de payroll y sus beneficios. Gracias, Martín. Buenos días a todos. Bien, como dijo Martín, básicamente la idea es un poco entrar ya más en detalle en la parte mía con Roxana en lo que es ya el outsourcing de payroll. Vamos a ir, digamos, de lo más general a lo más específico dentro de lo que nos da el tiempo. Yo les quiero hacer un pequeño, digamos, cuadro general de lo que es un servicio ya específicamente de payroll, un outsourcing. Históricamente, estos servicios, cuando han sido tercerizados, hasta el día de hoy en muchos casos han sido servicios que se denominaban ciegos. Es decir, por un lado hay un cliente, por otro lado hay un proveedor de servicios. Este cliente, en el caso payroll, le enviaba sus novedades mensuales, la empresa proveedora del servicio procesaba la planilla, en un cierto día al mes le mandaba la planilla borrador, el cliente la miraba, la revisaba, le encontraba errores, se la volvía al proveedor, el proveedor corregía sus errores, se la volvía a enviar al cliente hasta que al final que estaba ok, se la volvía y llegaba a la planilla final. Y con eso más o menos se cumplía el ciclo normal de un proceso de payroll o de tercerización anterior, que no era malo, pero básicamente es muy incompleto o muy poco, digamos, acorde a lo que hoy día un cliente necesita. Ahora, lo que soporta mucho un servicio de outsourcing de payroll actual son dos grandes ejes. Por un lado son los profesionales, los expertos con los cuales las empresas pueden contar para que les presten este servicio, y por otro lado son todas las herramientas tecnológicas para las plataformas en las cuales se dan estos servicios.
Hoy día mucho de lo que se puede hacer es absolutamente alineado a todo el desarrollo tecnológico que se ha dado, y sobre esto vamos a conversar durante este webinar, porque es sumamente importante que ustedes conozcan, digamos, los vehículos en los cuales las empresas que damos este servicio nos subimos para darle un buen servicio a los clientes, eficiente y acorde a lo que los clientes actualmente requieren, sobre todo en ambientes tan competitivos y tan complicados como los actuales. Básicamente, el gran beneficio, si uno puede llamar, de contratar un servicio outsourcing, tiene dos ejes. La posibilidad frente a una tarifa, como bien decía Martín, ni siquiera fija, sino variable, de poder contratar y contar de primera mano con expertos, no solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito tributario, en el ámbito financiero, etc. Y por otro lado, poder contar con herramientas en las cuales ellos van a poder interactuar directamente, cuyo costo real sería absolutamente imposible para cualquier empresa mediana o incluso grande poder, digamos, contratar. Entonces, ambos factores, si los quisiera cada empresa llevar internamente, desde el punto de vista de los costos, y lo implicaría, sería absolutamente inviable. Entonces, eso es como el primer, digamos, foco de atención que tiene que tomar cualquier empresa cuando ve la posibilidad de tercerizar, de buscar un outsourcing, es esto, o sea, cuáles son los temas con los cuales, digamos, realmente puedo generar valor para mi empresa. Y ahí podemos, digamos, conversar quiénes son los que compran estos servicios normalmente en la empresa. Son dos áreas, indistintamente, son dos gerencias, si no. Por un lado tenemos la gerencia de recursos humanos, que es obvio, porque la gerencia de recursos humanos, cuando ve, digamos, ya en detalle lo que un servicio outsourcing de un buen nivel le ofrece, se da cuenta que va a poder, digamos, que este servicio, más allá del proceso o la liquidación de planillas mensuales, etcétera, etcétera, digamos, que es, digamos, lo más operativo, se da cuenta que en realidad este servicio trae una serie de valores agregados a nivel de los profesionales y fundamentalmente a nivel de las plataformas que se ponen a su disposición para poder, digamos, mejorar su gestión o apoyar su gestión. Entonces, sin un costo adicional, el gerente de recursos humanos engancha mucho con esto en función a que le da la posibilidad de que su propia gestión se pueda ordenar y se pueda manejar de forma mucho más eficiente con acceso a herramientas que hoy día en sus empresas no manejan y seguramente no van a manejar nunca, porque las prioridades normalmente en las empresas van por otro tipo de temas más enfocados en producción, a sus core. Entonces, es el primer foco, digamos, de atención o del que compra este servicio. El segundo que compra este servicio, porque es de la mano, es el gerente financiero. Por mucho que el gerente de recursos humanos converse, que está fantástico, me va a ayudar, esta plataforma, todos los beneficios que ya les vamos a comentar, etcétera, pero si el gerente financiero no ve que realmente esto significa costos directos medibles y costos indirectos también medibles, difícilmente va a tomar una decisión en cuanto a poder, digamos, adquirir o entrar a este servicio, o presentar a la agencia general o el gerente general directorio. Entonces, el gerente financiero tiene que ver este beneficio y, como lo mencionaba Martina, hay distintos beneficios directos, los costos variables, básicamente lo que en Perú conocemos la cantidad de personas que se procesan la planilla, se tarifea, digamos, en base a eso, al número de personas, y eso es variable, digamos, y son tarifas por rango. Segundo tema muy importante, que es con el costo directo, ¿no? El número de personas, digamos, normalmente con estas plataformas y con todo lo que les vamos a comentar, la velocidad de proceso y la capacidad de proceso se multiplica a nivel de horas hombre, es decir, normalmente lo que pueden hacer 2 o 3 personas en una empresa con sus sistemas normales, con sus procesos normales, eso puede pasar a ser una persona de un outsourcing en hora. Entonces hay una diferencia directa en hora, en beneficio, etc. Y los costos indirectos que principalmente son temas de errores, o sea, que cuestan un montón de plata, que normalmente ocurren, y los otros son contingencias, por temas normativos, etcétera, por incumplir con cosas, etcétera, y que ambas cosas finalmente cuestan un montón de plata. Entonces, esos son, digamos, nuestros grandes compradores y son a los cuales, digamos, más les puede interesar lo que lo beneficia. Pero finalmente es un beneficio para toda la empresa en general porque apunta esto a que toda la administración, del punto de administración, digamos, administrativa, financiera de los recursos humanos se maneje eficientemente. Y eso, digamos, es tener un personal que si ve esto, tiene transparencia en la empresa sobre esto, incluso tiene acceso a esto el personal,
el nivel, digamos, de tranquilidad, el nivel de clima laboral y todo lo que signifique, mejora sustantivamente en cualquier empresa. Entonces tiene beneficios directos, beneficios indirectos, y básicamente tiene un enfoque hacia el personal, hacia los empleados, hacia los trabajadores, etc. Nosotros somos firmas éticas, nosotros básicamente buscamos que nuestros clientes tengan sus mayores eficiencias, sus menores contingencias, pero esto siempre dentro de la norma legal, siempre dentro de un buen respeto a lo que son los empleados, los trabajadores, digamos. Eso para nosotros es absolutamente fundamental. Contra eso no transamos, es parte, digamos, de lo llamamos nuestro ADN. Entonces, básicamente, como beneficios de Payroll en general, ya les vamos a ir comentando más detalladamente, es un poco lo que estamos conversando, vamos un poco a reiterar unos temas, que es el tema de los riesgos. Nosotros tenemos mucha experiencia y les voy a contar un poco lo que es, digamos, después, cómo se planifica y se inicia y el proceso ya del Payroll desde un inicio, cuando se contrata el servicio. Pero la verdad es que muchas veces que nosotros encontramos una empresa, cuando recién, digamos, contrata otro servicio, nosotros inicialmente miramos la información que nos están entregando, y no en un caso, en muchos casos pillamos realmente problemas complicados, con temas contingentes complicados, y empresas no chicas. Entonces, ese riesgo disminuye absolutamente, porque finalmente ese riesgo la empresa nos lo traslada, porque finalmente nosotros somos responsables, desde el minuto que nos contratan, de que la empresa esté alineada a lo menos a la normativa vigente, que la empresa siempre esté adecuada a todos los cambios. Es decir, nosotros no tenemos excusa a un cliente si le van a sacar una multa durante el periodo porque hubo un cambio en la normativa y nosotros no hicimos el cambio en nuestros procesos, en los cálculos, lo que sea, y al final llegaron, los fiscalizaron, los multaron. Eso es absolutamente responsabilidad nuestra. Entonces, ese es un riesgo que absolutamente lo asumimos nosotros porque es parte del servicio que asumimos. Y a su vez es un muy buen beneficio para todos los clientes. Todo lo que es la parte de controles, digamos, básicamente todo esto amarrado, toda la parte tecnológica que vamos a conversar está amarrado a procesos. O sea, yo puedo tener el mejor sistema, el mejor software, pero si los procesos que, digamos, alimentan este tipo de sistemas no están bien alineados, finalmente, al final llegamos a lo mismo, a una información mala, incompleta, errónea, atrasada, etcétera. Entonces, al tercerizar los servicios, en este caso específicamente en Payroll, pero en términos generales, obliga y ayuda a la empresa a ordenar su proceso interno. Es un beneficio, digamos, colateral, es decir, ningún outsourcing va a poder funcionar bien, pero tampoco si los procesos internos del cliente están totalmente desalineados, desfasados, etc. Entonces, parte importante esto, que esto obliga al cliente a hacer bien las tareas, por un tema bien simple, porque si no hace bien las tareas el cliente y no se ordena bien, obviamente que si el outsourcing es profesional y no va a aceptar que las cosas no se cumplan en la medida que eso va a perjudicar finalmente su trabajo, porque nuestro gran, digamos, activo es la experiencia y cómo nuestros clientes nos miren y nos pueden referir o cómo nos ven, y eso es la calidad de servicio. Entonces, ninguna firma outsourcing, y menos ninguna de la red TGS, se va a prestar, digamos, a hacer un outsourcing que finalmente va a tener un mal resultado. Entonces, ahí hay una presión buena, digamos. No somos simpáticos en ese sentido porque somos bastante exigentes con nuestros clientes para que alineen todos sus procesos, digamos, en este caso, todos los procesos referidos al capital humano de la empresa, que finalmente terminan en la contabilidad a través de las planillas, los impuestos, los pagos, los beneficios, etcétera, estén bien alineados. Eso incluye el archivo de la documentación, todos los temas, tanto normativos como ya temas internos de la propia empresa, con cultura interna. Entonces, todos estos temas, digamos, son beneficios que son bien importantes y que nosotros como empresas especializadas en este tipo de temas damos, y un poco, como les digo, obligamos a los clientes a alinearse, porque para eso nos contratan también. No tenemos que ser los más simpáticos, pero sí los que les generemos las mayores eficiencias y los mayores, digamos, beneficios. Finalmente, esto lo voy a conversar un poco más adelante, la integración de las planillas, toda su oficina, o sea, digamos, todas las posibilidades con las tecnologías actuales, digamos, de poder, digamos, trabajar absolutamente remoto con todas partes, con oficina, integrar información, el tema de reporting, todo eso realmente hoy día es un mundo absolutamente nuevo y que cambia día a día, pero sumamente beneficioso e interesante. Los cambios tecnológicos son en general muy fuertes, ya vamos a conversar, pero las empresas, digamos, todo cambia mucho más rápido que nosotros. La idea es un poco ir no a ese ritmo, pero ir, digamos, entendiendo lo que va pasando y ir acercándonos a eso. Y como firma,
que tenemos nuestras limitaciones, cada empresa está enfocado a su propio core, como decía Martín, a su corazón de negocio, estos temas ni siquiera los va a ver. Entonces, pero el que sí está en este mundo tiene que verlo porque es parte de su trabajo, de su responsabilidad y su crecimiento. Entonces el traspaso de información es mucho más rápido que si uno lo hiciera de forma absolutamente interna como firma. Ya le hablé todo lo que es la parte laboral, tributaria, etcétera. O sea, aquí uno está contratando, eso Roxana se lo va a comentar con detalle, digamos, la diferencia entre un outsourcing propiamente tal a lo que es un proveedor de planilla, lo que era antiguamente el servicio. Cambia radicalmente en todo lo que es soporte y en otros temas. Y el tema de la información en tiempo real y el exceso de dispositivos, que también se los voy a comentar más adelante. Entonces, con eso paso para que Roxana siga. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Lo primero que tenemos que aprender a distinguir es la diferencia entre un proveedor de payroll y un payroll outsourcer o advisor, asesor, ¿sí? Uno puede llegar a pensar que todos los proveedores de payroll ofrecen los mismos servicios y que por ahí la única tarea que se estaría reemplazando de por sí cuando contratamos sería la generación de un recibo de sueldo. Aunque hay muchos clientes que han tenido oportunidad de trabajar con un proveedor de payroll, se preguntan cómo puede ser que yo pasé una novedad y me liquidaron una completamente diferente, o les informé una novedad y no figura en los reportes o no fue incluido en las planillas. Es bastante común encontrar en el mercado muy buenos servicios que se relacionan con la realización de las planillas, pero que no cuentan con una asesoría personalizada, sino que más bien es un servicio parecido al de un data entry, ¿sí? Esto quiere decir básicamente que se encarga de recibir las novedades por parte del cliente, carga en un sistema estas novedades sin ningún tipo de control, y luego, quizás mediante un botón o algún sistema, se procesan estas novedades. Reitero que esto es sin analizar ningún tipo de control sobre la novedad o analizar la razonabilidad de la información recibida. Es también muy común, no sé si me puedes pasar la diapositiva, gracias Lorena. Es bastante común también escuchar cuando recibimos a un potencial cliente que al recibir los reportes de nóminas de sus proveedores actuales, llegan con las novedades mal procesadas y que ellos mismos, desde su sector de recursos humanos, tienen que volver a realizar un doble control muy exhaustivo por la falta de confianza, ¿no? Que hay hacia la liquidación que presenta este proveedor. Entonces, acá podemos ver que tenemos una duplicación de los costos por la cantidad de horas insumidas de más, por las horas de recursos humanos y además por el servicio que se está contratando. Otra de las situaciones que también se pueden dar es que desde nuestros clientes se dupliquen novedades o se informen para otro empleado. Hasta hoy, lamentablemente, que esto ocurra es bastante normal, pero bueno, ya veremos cómo podemos eliminar este problema. Entonces, si vamos a la distinción de proveedor de payroll y el payroll outsourcer, vamos a encontrarnos con que el proveedor tiene características de un data entry, mientras que el asesor de payroll provee una personalización, es más un ingrediente o un valor agregado que acompaña a la liquidación de las nóminas. Y como les comenté anteriormente, el proveedor de payroll no analiza las novedades recibidas, no consulta si son correctas o incorrectas, ¿no? Como por ejemplo, y nos vamos a un caso muy extremo que me pasó una vez con un cliente, me comentaba que su ex proveedor le había liquidado mal una licencia por maternidad porque se la habían liquidado a un empleado hombre.
está bien que si bien esta novedad fue informada por el cliente de forma errónea, por quizás una equivocación en el tipeo del legajo, como payroll outsourcers no podemos desviar la mirada a este tipo de situaciones, sino que tenemos que ser un poco más proactivos y mantener una comunicación muy fluida con el cliente para solucionar este tipo de problemas. Otro caso también parecido que tuve recientemente fue de un potencial cliente que nos solicitaba ayuda, se puso en contacto con nosotros para entender cómo debía liquidar un pago de stock options a un empleado. Era la primera vez que usaban esta metodología de beneficios al personal y su proveedor actual, bastante reconocido internacionalmente, les decía que ellos, como a su propio cliente, que ellos debían indicarle cómo liquidar el concepto, o sea, cómo informar cómo se debía liquidar este concepto de stock options, sin darle el proveedor asesoramiento. Es decir, el proveedor no le daba ningún tipo de asesoramiento sobre cómo debían abonar este concepto, sino que más bien esperaban la indicación del cliente. Y el cliente, al no tener conocimiento sobre este tema y no poder asesorarse con su proveedor, tuvieron que salir a buscarnos a nosotros, básicamente, que somos asesores. Entonces, estas situaciones se deben manejar conociendo al cliente, trabajando en equipo, y si es necesario también habrá que hacer partícipe a otra de nuestras áreas, como la impositiva o el área contable. Entonces, sabiendo esto, la diferencia fundamental entre un proveedor de payroll y un payroll outsourcer, advisor, asesor, es fundamentalmente la personalización, ¿no? Y el asesoramiento constante, agregando análisis sobre las distintas situaciones que se den con los empleados que se liquidan en el payroll o en las nóminas. El proveedor de payroll, como les comentaba, no analiza la razonabilidad de las novedades, y el payroll outsourcer analiza cada novedad recibida, las cuestiona, informa al cliente cuando hay alguna inconsistencia, ¿sí? Se charlan sobre cada punto, sobre cada empleado particular. Por otra parte, también tenemos que el proveedor de payroll suele indicar a los clientes que se acomoden a su propio calendario. Esto es muy exigente, quizás para el payroll outsourcer, en realidad, a diferencia del proveedor de payroll, se acomoda más a la necesidad de su cliente, ¿sí? Se acuerdan entre ambas partes algún calendario mensual, obviamente porque hay que tratar de acordar los procesos lo mejor posible, pero también hay que tener en cuenta que puede haber desvíos, ¿no? Para lo cual, quienes somos payroll outsourcers, asesores, nos tenemos que adaptar y ser también un poco flexibles a los cambios que puedan llegar por parte de nuestro cliente. Como payroll outsourcers nos encantaría que todos nuestros clientes envíen las novedades temprano, que no realicen ninguna modificación en las novedades, sería el escenario ideal, o que se envíe la información una sola vez, pero en la mayoría de nuestros clientes, o la mayoría de las veces, esta situación no se da, porque en cada empresa hay un movimiento distinto, cada rubro es distinto, y hoy en día se requiere que el asesor acompañe al cliente en estos movimientos, y no que sea un mero liquidador. Entonces, concluyendo este cuadro, no deberíamos conformarnos con un mero liquidador, sino que habría que buscar en el mercado un poco más a este asesor a la medida, ¿no? El que va con la forma de trabajar de cada uno. Bueno, le voy a pasar de nuevo la palabra a Andrés. Perfecto, gracias Roxana. A ver, básicamente, digamos, es importante que todos tengan claro dentro de un servicio sourcing de planilla,
incluye toda la vida, digamos, de un empleado, de un trabajador. O sea, desde que es empleado, digamos, desde su inicio, del minuto de su contratación, que incluye, como bien decía Roxana, digamos, toda nuestra expertise, asesoría en mirar un poco el tipo de contratación, contratos que usa la firma, etcétera. Y todo, digamos, el proceso durante todos los meses y años que este trabajador empleado preste servicios, hasta, digamos, el día que cese por distintas funciones, por renuncia, por lo que sea, pues se jubile y se ya con su liquidación. Entonces, es un proceso totalmente integral que abarca todo, y eso es bien importante que los potenciales clientes lo sepan, digamos. Es decir, desde que el empleado, digamos, ingresa a la planilla de la empresa, desde el primer minuto, digamos, la responsabilidad sobre el manejo, digamos, de todo lo que tiene que ver con su tema remunerativo, laboral y tributario, digamos, ya cae, digamos, en manos nuestras. Es decir, desde los primeros trámites, digamos, dependiendo en cada país son distintos, Argentina serán uno, en Perú hay que inscribirlo acá en el Ministerio Cero, de desinscripción, digamos, básicamente es todo el proceso mensual de cada empleado, toda la liquidación de cada planilla, todo lo que son los beneficios de cada planilla, todo lo que son los aspectos previsionales, los aspectos impositivos, toda esa parte, digamos, es parte del servicio. Todo, digamos, lo que significa la parte pre-tesorería, es decir, nosotros no somos tesorería del cliente, pero nosotros dejamos todo armado a través de nuestras plataformas para que el cliente ya directamente a través de sus áreas de tesorería o de quien lo asiste, digamos, responsabilizado, que digamos haga los pagos, pero ya está todo montado en las plataformas porque están todas estas integradas con todas las distintas, digamos, entidades financieras, etcétera. Entonces, básicamente ahí, después de un chequeo, una validación, lo que el cliente simplemente tiene que disparar, digamos, los pagos de los empleados, de los impuestos, de los temas previsionales, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, obviamente, como les comentaba anteriormente, tiene beneficios colaterales, varias también como tesorería, porque hacemos en el fondo prácticamente todo ese trabajo hasta llegar al tema, digamos, que ya no el pago propiamente tal. Lo hacemos, lo conciliamos en el sentido, pero está todo listo para que el cliente con los fondos que ya tiene conciliados pueda hacer los pagos respectivos. Entonces, todos estos temas, digamos, tienen que claro que abarca todo, digamos, todo lo que es la parte, digamos, la administración, el control de vacaciones, el control de préstamos, ahí les puedo hacer algunos comentarios más adelante. También, o sea, la empresa normalmente, caso de Perú, el tema de las vacaciones que no se tomen generan, digamos, indemnizaciones por un periodo, por esos años bien fuertes que no son ni renunciables ni negociables, nada, o sea, es plata directa al bolsillo de la empresa por una mala administración y porque la gente no salió de vacaciones en un periodo que mínimo un año después que entró, cumplió el año, entonces y muchas empresas grandes ese control no llegan, y cuando son auditadas, los montos ahí que los auditores, digamos, provisionan o castigan o obligan a ajustar a los clientes son muy fuertes en planilla de empresas grandes, y eso cuando en la práctica uno lo ve y realmente estamos hablando de números muy fuertes. Entonces, son todos estos temas, todo el tema de los préstamos a nivel de plataforma y procesos claros, porque finalmente esto también ayuda a la transparencia de todas las operaciones y por ende a que todo el mundo crea que se trabaja con el tema de la meritocracia y no hay beneficiados y sobre todo que tampoco hay empleados fantasmas, ni pagos raros, ni préstamos que después no se descuentan porque no están bien controlados, etcétera, etcétera. Y obviamente incluye toda la emisión de las boletas, todo lo que es la emisión de certificados, dependiendo para lo que requieran, etcétera. Actualmente, y ahí se lo voy a comentar con más detalle, este tema ya se está digitalizando. Entonces, un poco el tema de esta parte es para que tengan claro, o sea, cualquier cosa que ustedes piensen desde el punto de vista de un empleado, de una empresa, que tenga que ver relación con sus remuneraciones, beneficios, impuestos, liquidaciones, etcétera, es parte de un servicio integral que nosotros prestamos. ¿Ok? Perfecto. Dejo a Roxana. Muy bien. Como para dar un pantallazo general, vamos a ver acá algunos de los servicios de payroll con los que nos podemos encontrar. En primer lugar, tenemos el apoyo en el proceso de contratación, poder facilitar para el cliente un traspaso que sea lo menos traumático posible, ¿no? Estar presente en los traspasos, porque un proceso de contratación de un nuevo payroll outsourcer a veces puede llegar a ser un motivo de
dudas o puede llegar a generar ciertos miedos, especialmente con los tiempos que cada uno maneja, pero que puede llevar al estancamiento y al aumento de costos. Entonces, acá el rol del equipo de outsourcers es tener una presencia muy fuerte con su nuevo cliente. Para nosotros es muy importante que nuestros clientes sientan apoyo desde el inicio de la relación, por eso mantenemos una comunicación muy fluida. La administración de los archivos de personal también, muchos clientes prefieren mantener archivos de payroll fuera de sus oficinas para mantener la mayor confidencialidad posible en cuanto a los legajos de los empleados. Así que también solicitan este servicio de archivo de documentación y también poder llevar la administración de altas, porque puede ocurrir que la empresa quizás no cuente con algún departamento de ADP o de recursos humanos. Por otro lado, también tenemos el registro y desvinculación de personal, que también es bastante parecido al punto anterior, pero la administración se realiza sobre los archivos de desvinculaciones del personal. Este tipo de servicios puede incluir también comunicación directa con el empleado que se desvincula. Por otro lado, bueno, el cálculo de nómina, liquidación y sueldos informales, que es el payroll o el outsourcing de planilla, mensual, quincenal, semanal, dependiendo de cada cliente. Y se emiten los reportes que se acuerden al inicio de la contratación y también se adaptará a los nuevos reportes que requieran a cada cliente. Después tenemos asesoramiento sobre impuesto a la renta, o también acá en Argentina lo conocemos como el impuesto a las ganancias, y que para nosotros es un tema muy relevante y sobre lo que suele haber muchas dudas, porque en nuestro país el cálculo del impuesto es bastante complejo y las modificaciones que sufrió la ley fueron muchísimas. Entonces usualmente se precisa algún servicio personalizado, pero ya no es directamente quizás con la persona de recursos humanos, sino que es directamente con el empleado, porque especialmente tenemos casos de empleados que tienen ingresos muy elevados y que por ahí precisan ayuda con sus declaraciones de deducciones o las proyecciones de sus impuestos para poder tomar una decisión a lo largo del año. Después tenemos cumplimiento de normativas de acuerdo a los organismos de control, atención a inspecciones y requerimientos, en este entorno normativo que es bastante cambiante. El rol del payroll outsourcer también debe ser el de la actualización de las normativas y el control de los vencimientos, así como si estos hubieran sufrido alguna modificación, estar al día, ¿no? Después tenemos la consultoría laboral y previsional, auditorías y revisiones. Más que nada lo que es consultoría es mantener una comunicación fluida con el cliente para responder a consultas relacionadas con el ámbito legal laboral. Y en cuanto a lo que es auditorías y revisiones, también se ofrecen servicios bastante puntuales en algunos clientes que, si bien no terminan de tercerizar completamente la nómina, solicitan revisiones de impuestos o auditorías recurrentes como para asegurarse que sus procedimientos son adecuados. En conclusión, un payroll outsourcer no solo debe conocer cómo liquidar un concepto en un recibo de sueldo, ¿sí? Se debe encargar del proceso completo de la liquidación de la nómina en base a normas legales. Debe aprender sobre las nuevas herramientas que hay en el mercado para poder adaptarse a los cambios. Y hoy en día también es muy importante poder ser un key user o poder participar de proyectos de desarrollo de algunos programas o nuevos programas que afecten al área, como para mantenerse al día con las nuevas herramientas tecnológicas. Actualización profesional constante, debe conocer sobre normativa, identificar las distintas situaciones en que estas pueden estar mal aplicadas o quizás buscar oportunidades para poder aplicar nuevas normas que sean más beneficiosas, ir buscando posibilidades de ahorro. Y también lo que les comentaba antes respecto del armado de calendarios flexibles, teniendo en cuenta las necesidades de los clientes. Y quizás no ser tan exigente en cuanto al cumplimiento de calendarios. Debe conocer también cómo cada cálculo o cada nuevo concepto afecta a las contabilidades y puede identificar variaciones en un asiento contable de sueldos, trabajar en conjunto con el área contable. También analiza cada novedad recibida
se la cuestiona, se informa al cliente cuando hay inconsistencias, es fundamental. Y por sobre todo, también debe ser un generalista en recursos humanos, que entienda el área del cliente con el que está trabajando directamente. Se debe involucrar con el departamento de recursos humanos para poder satisfacer las necesidades de servicio, ¿no? Esto es el trabajo de inteligencia que diferencia a un payroll asesor de un payroll común, de un proveedor de payroll común. Bueno, le cedo la palabra a Andrés. Perfecto, gracias Roxana. Acá les voy a comentar un poco lo que es la parte, digamos, tecnológica, digamos, en la cual se soportan nuestros servicios. Como les comenté un principio, por un lado están los especialistas, los profesionales, y por otro lado están los vehículos y las herramientas con las cuales, digamos, nuestros profesionales, nuestros especialistas dan el servicio. Esto parte, digamos, de un cambio cada día más acelerado. Yo soy una persona ya base 6 y llegué digamos, a estudiar previo a las calculadoras. Yo estoy totalmente, digamos, menciono cosas que ya a esta altura todo el mundo se ríe de mí, mis hijos, etcétera, que usábamos reglas de cálculo, etcétera. Entonces la cosa, digamos, ha cambiado y digamos, el tema de aceleración de los cambios es realmente abismante. Pero hay conceptos que no cambian, digamos. Básicamente, los conceptos de orden, los conceptos de eficiencia, los conceptos de ir generando, digamos, eficiencia y eficacia en la parte operativa es lo mismo, pero estas herramientas y todos estos desarrollos hacen que esto, digamos, se acelere en forma exponencial. Como concepto primario, cualquier labor, en cualquier ámbito de cosas, en este caso en el ámbito de planilla, cualquier cosa que sea repetitiva y rutinaria, es factible automatizarse. O sea, ese concepto uno tiene que pensar, si uno ve su empresa, y no solo en el tema de planilla, son términos generales. Si uno ve cualquier tipo de actividad dentro de una empresa que todos los meses es igual, toma el mismo tiempo, se siguen los mismos, digamos, los mismos parámetros, etcétera, se haga en Excel, a mano, da lo mismo. En realidad, ahí sería prender una ampolleta y decir, ese procedimiento debería automatizarse. Entonces, finalmente, con estas herramientas, lo que se busca es poder automatizar al máximo todo lo que son los procesos que se relacionan, digamos, al mundo del payroll, digamos, y a todos los procesos referidos a esto. Y estos son los famosos, digamos, ERP, que les voy a mencionar aquí un ratito más, pero que finalmente lo que buscan es que todo lo que antiguamente tenía un factor operativo en el cual el factor de personas era muy fuerte, cada día se va menos fuerte en lo repetitivo, y que en realidad el valor del trabajo de las personas más en un trabajo repetitivo y que se puede automatizar, vaya a labores que son de un valor agregado diferente, valores de planificación, de control, de validación, de desarrollo, de mejoras, es decir, digamos, usar la capacidad humana de ese tipo de cosas, y no en labores que realmente no aportan ningún valor agregado ni para la empresa ni para ellos mismos. Entonces, a eso un poco apunta la automatización y hacia eso vamos. Y la automatización, digamos, va acompañada de la digitalización, que es hoy día cada vez más la tendencia es a manejar menos papeles, con todo el concepto ecológico detrás de ello tan importante, y a su vez, digamos, por todo lo que es el poder manejar volúmenes de información en espacios mínimos y a velocidades altísimas. Entonces, es bien importante, digamos, que tener en cuenta que todo lo que nosotros estamos haciendo, parte importante de lo que podemos lograr es porque estamos, digamos, amarrados a estas plataformas que finalmente son inversiones altas, pero como tenemos la capacidad de poder distribuirla en distintos clientes, podemos acceder a ellos. Lo que cada cliente de forma individual, muy difícil puede acceder. Para esto es bien importante, digamos, al ver digamos, al poder tener los clientes acceso a estas nuevas plataformas o estas nuevas tecnologías, eso inmediatamente genera un valor hacia la empresa en su interior, en su cultura, en su tema de ver, bueno, si esto yo veo que esto se puede hacer mucho más rápido en forma automatizada esta herramienta, ¿por qué no automatizo o hago innovación en otras cosas? Entonces,
Como le digo, ahí directamente hay un canal de comunicación directo con los otros procesos de las otras actividades de la empresa, de las otras áreas, para mejorar en términos de sus procesos, todo el tema del trabajo colectivo, el ir generando real valor agregado en el personal y en todo lo que hacen, y por ende mejorar la experiencia del cliente. Acá es bien importante, antes de entrar, digamos, al tema de la lámina siguiente, que es básicamente el tema ya de las plataformas, la voy a mencionar rápidamente, tanto para Perú como para Argentina. Dentro del proceso de payroll, esto es bien importante mencionarlo, está lo que se denomina la etapa, digamos, startup, que es, digamos, la etapa antes de que el servicio salga al uso, el go live, que se llama. Es decir, es la etapa en que entramos nosotros, los especialistas, los asesores, como menciona Roxana, y levantamos toda la información del cliente en función, digamos, a poder, primero, conocer al cliente, dos, conocer la cultura del cliente, tres, conocer, digamos, obviamente, cuál es, bajo qué régimen o qué normativa, de acuerdo a lo que sugiero, está, digamos, obligado. Cuarto, conocer toda su política, aparte de lo que lo obliga a la firma, cuáles son sus políticas de beneficio, etcétera, cómo paga. Acá hay una parte que es fundamental, es la parte, digamos, de toda la interacción con la parte financiera de la empresa, para ver cómo son los reportes que desde el punto de vista payroll, cuando se cierra el circuito mensual, el circuito se cierra siempre con una entrega de los reportes financieros que finalmente llegan a la contabilidad, y esos reportes, digamos, a la luz, a través de los sistemas que se implementan y que se parametrizan en esta etapa inicial, básicamente se hacen absolutamente a la medida de lo que el cliente quiere. Entonces, esta etapa inicial es súper importante. Dependiendo de los volúmenes, etcétera, del cliente, puede demorar 1, 2, 3 meses, en clientes grandes incluso nosotros hemos tenido implementaciones de 6 meses, porque a su vez se corren sistemas paralelos, digamos, con los sistemas anteriores del cliente, para hacer todos los ajustes y todas las mejoras. Entonces, es un proceso, digamos, que es parte, digamos, del trabajo, que es antes de que se inicie, pero es un costo y un trabajo que, si se hace bien, permite después irse a pescar, tener mucho más tiempo libre, etcétera. Porque si el sistema se parametriza, se implementa, los reportes están claros, la gente financiera recibe lo que quiere recibir en cuanto a centro, costo, área, zona, como quiera, porque son absolutamente a gusto del consumidor los reportes que se hacen. Todo el tema está digitalizado, se digitalizan actualmente todo el tipo de certificados, boletas, etcétera, y ya le voy a mostrar los archivos. Entonces, si todo eso, que es la etapa inicial, se hace bien esa tarea, finalmente después el proceso realmente corre absolutamente en forma bien, eficiente, rápida, con todos los ajustes, cambios, etcétera, que toda empresa tiene temas, pero básicamente ya soportado por un tema que blinda la información. Entonces, acá es bien importante, digamos, entrando a la filmina siguiente. Básicamente en la parte, digamos, de las plataformas. Acá hay temas que es bien importantes. Cuando hablamos de ERP, más allá de lo que ocupamos, digamos, puede ser distinto, pero finalmente el fondo del ERP es lo mismo. El ERP es más que un software de recursos humanos, es más que un software de cálculo, que finalmente yo incluso con un Excel puedo hacer algunas macros y puedo generar algunos cálculos, y hay muchas empresas que tienen 100 empleados y que ocupan Excel con todos los riesgos que eso trae. Pero es más, porque finalmente son plataformas que son absolutamente, como les digo, robustas, y que implica que realmente todo esto se maneje, digamos, toda la información se maneje a través de la plataforma. Acá lo importante es que el cliente tiene que tener una sola cosa. El cliente, para que esto funcione, tiene que tener internet. Nada más. No necesita tener servidores, no necesita tener gente de TI experta, etcétera, etcétera. Solamente requiere tener un punto de internet, ojalá potente, para que todo fluya más rápido. Absolutamente nada más. La importancia de esta plataforma básicamente es que, como la hablaba del servicio ciego anteriormente, en realidad estas plataformas lo que permiten es que los clientes interactúen directamente con su información. Cuando hablamos del sistema tradicional, lo que mencionaba Roxana, de enviar las novedades, en realidad acá no se envían las novedades. Las novedades del cliente, después que se le capacita, las puede ingresar directamente al sistema. Eso no implica más horas al cliente, porque se va a demorar incluso menos que lo que se demora antes en armarlo en Excel y enviarlo. Entonces, uno, que se trabaja todo a través de la plataforma. Primera ventaja de eso es seguridad. No hay nada más inseguro que enviar información a través de correo electrónico. ¿Cuántas veces nos pasa que uno pone un nombre y el apellido diferente, y en realidad la planilla se la mando, se la puedo mandar no sé, a la competencia? O se la manda una persona, se la manda otro y sabe cuántos son. Entonces el tema, digamos, de la seguridad y la confidencialidad, perdón, de la confidencialidad es absoluto.
parte fundamental de por qué nos contratan a nosotros por el tema de la confidencialidad. Las empresas tienen graves problemas en sus temas internos porque todo se filtra, todos saben cuánto gana el jefe, por qué lesiona a él, por qué no me subieron a mí, etcétera, etcétera. Entonces, el tema, digamos, de esa confidencialidad de información es un tema que nosotros sí o sí tenemos que asegurar en nuestros servicios básicos. Todo lo que es la seguridad de la información, todo se hace a través del sistema y por ende, básicamente está todo backupeado, está todo en nuestros clouds, está todo en la nube, nosotros estamos normados a nivel internacional en todo, digamos, todas las certificaciones que requieren el manejo adecuado de la información y en eso nosotros somos responsables. Nosotros la información es de ustedes, la información de nuestros clientes, nos la prestan, nosotros se la guardamos, la resguardamos, etcétera. En el minuto que la quieren, le entregamos los backups que quieren. En el minuto que termina el servicio con nosotros, le entregamos toda su información con todo digitalizado, etcétera, porque con esto nosotros siempre queremos clientes que trabajen con nosotros porque están contentos y no porque se sientan obligados. Entonces, eso es bien importante que siempre los clientes tengan. Nosotros nos prestan, manejamos información, pero la información es siempre de los clientes. Entonces, todos estos sistemas, digamos, a través de sus portales que les vamos a mostrar y todos son sistemas en los cuales se puede interactuar, están todos, digamos, parametrizados para que los cálculos, etcétera, de cada país, en este caso Argentina y Perú, se hagan correctamente, no hay nada de errores. Se puede acceder, de acuerdo, digamos, a, por ejemplo, como un ejemplo bien interesante, el tema de las vacaciones que le mencionaba, a través de los workflows definidos por los clientes y los permisos. Cualquier empleado puede entrar a una plataforma de este tipo y poner quiero tomar vacaciones en tal fecha y a través de Workflow va a ver la gente que va a poder, digamos, lo aprueba o no lo aprueba, etcétera. Y después van a salir las alertas que avisan, digamos, si la persona va a tomar o las puede cambiar, etcétera, etcétera. Están los reportes de los atrasos, están los reportes de todo el tema. Entonces, hay mucha información. Hay clientes, digamos, nuestros que depende de cada cliente. Hay clientes que los empleados, la mayoría de los clientes, los empleados tienen acceso para poder sacar su boleta, su certificado, sus temas, etcétera. Y hay clientes, digamos, que también estas plataformas la usan como intranet para hacer comunicación entre los clientes, etcétera. Entonces, son bien robustos y cuando les comentaba un inicio que son herramientas que ayudan a la gerencia de recursos humanos, porque realmente es un apoyo, porque no es solo un cálculo, como decía Roxana, sino aparte el tema asesoría es una herramienta que agiliza toda la información. Y todo se puede digitalizar, se pueden tener los files de los empleados digitalizados, etcétera, y esa es la tendencia. Cada día menos papeles, las normas con respecto a... En Perú era bien complicado antes porque todas las planillas, las boletas de pagos tenían que ir firmadas, etcétera, y eso trabajando a distancia era complicado. Hoy día ya se aprobó la firma digital, entonces cada día el tema digital, con todos los controles que estos sistemas permiten, básicamente se cumple. Todo lo que es el tema auditoría, nosotros tenemos muchos clientes que son auditados y los auditores van a nuestras oficinas, a nuestros sistemas, digamos, a auditar y se dan cuenta, digamos, que son sistemas totalmente trazables y que tienen todos los controles y todos los temas. Entonces, ayuda mucho a las empresas, digamos, cuando son auditados externamente en toda esta cuenta, que es la cuenta de remuneraciones, que siempre es un costo muy importante, una partida muy importante de cualquier balance. Entonces, básicamente aquí es un tema, digamos, insisto, un poco reiterativo, de conocer estas plataformas y poder acceder, porque realmente facilitan la vida a todos y aseguran la información, aseguran la confidencialidad, minimizan absolutamente los errores, los procesos son mucho más rápidos y finalmente se alinean y ayudan a alinear a todos los procesos de los clientes. ¿Ok? Aquí, por último, es bien importante, en algunos depende de los países, pero lo permiten, de acuerdo a normativa, se puede llevar toda la trayectoria de los empleados, de cuándo ingresó, con qué sueldo ingresó, a qué cargo ingresó, después cómo cambió, a dónde se fue, cuánto subió, etcétera, cuál fue su cambio remunerativo, etcétera. Entonces, uno en realidad puede tener toda la historia de un empleado dentro de la empresa. Entonces, son herramientas bien robustas con distintos tipos de funcionalidades que muchas veces depende del cliente que quiere usarlo porque está a su disposición y si el cliente tiene, digamos, el ánimo y es curioso y le interesa, se mete y sin costo adicional puede tener, digamos, herramientas de uso para su región sumamente interesantes. Roxana, sí. Bien, gracias Andrés. Bueno, ya que hablamos un poco de la transformación digital y teniendo en cuenta lo importante que es actualmente este fenómeno, hoy en día son los líderes quienes conducen a sus equipos a ser protagonistas de la humanización de la tecnología. La tecnología nos va a permitir automatizar procesos, pero son las personas
quienes trasladaron el foco hacia los blancos de análisis, a la búsqueda de nuevos focos de valor. Entonces, en este entorno, muchos líderes ya comprendieron la importancia de iniciar o acelerar las iniciativas que se vinculan con la transformación digital, pero quienes dirigen las empresas también entendemos, tienen otras prioridades que compiten por su atención. Entonces, ¿cómo podemos lograr comprender y al mismo tiempo aprovechar las oportunidades asociadas con esta transformación digital? Acá es donde entra el papel del asesor especializado en la tarea de outsourcing. Se encarga esta persona de elegir la herramienta adecuada según la necesidad de su cliente o de su nuevo cliente. Por favor, te pido, Lore, la siguiente diapo. Bueno, tanto en Argentina como en Perú contamos con plataformas digitales, como les venía comentando Andrés, que en general son adaptables a la necesidad de cada uno, de cada empresa. Eso quiere decir que tenemos posibilidad de agregar o quitar funcionalidades en nuestras plataformas. Estas plataformas digitales simplifican muchas tareas cotidianas, como por ejemplo la entrega de un recibo de sueldo de forma online, la carga de las novedades en la nube, distintos módulos que pueden acompañar a los distintos procedimientos de recursos humanos, también relojes de acceso remoto o control de asistencias, la organización de los legajos de manera online también, entre otros módulos. Las herramientas digitales presentan una variedad de ventajas, como por ejemplo el acceso a la información personal. Lore, si me puedes por favor pasar la diapo. Gracias. Tenemos acceso a la información personal, como les comentaba, que mejora la productividad, la economicidad y la colaboración con el medio ambiente. Esto más o menos ya les venía comentando Andrés. Mejora la eficiencia con la entrega de documentos a los colaboradores, ya que ellos pueden tener un acceso directo a las plataformas mediante un usuario y contraseña, obviamente con distintos perfiles de usuario, ¿no? Cada uno tiene acceso a ver su propio recibo de sueldos, sus propias vacaciones. Esto obviamente da más confiabilidad en la información y se respeta la confidencialidad, ya que no tenemos que estar preocupados por el papel. Dentro de la misma plataforma podemos hacer seguimientos de licencias y ausencias, también podemos llevar todo el proceso de búsquedas y reclutamiento, y como comenté anteriormente, permite al área de recursos humanos centralizar en un solo lugar y de forma online los legajos de todos los empleados, ¿sí? Que esto es fundamental también, a veces tener todo en un solo lugar y no tener que estar con el papel y buscando dentro del legajo de cada persona. Permite gestionar también de forma adecuada las novedades, pudiéndose cargar de forma diaria por cada área de la empresa, teniendo distintos niveles de autorización. Por ejemplo, si en una empresa contamos con distintos departamentos y al finalizar el mes o quizás una fecha determinada tenemos un cierre de novedades que no es organizado, estas herramientas lo que permiten es que cada área pueda ir cargando esas novedades diariamente, en estado de borrador quizás, para que luego pueda ser aprobado por un supervisor directo, por 2 supervisores, y esto va a ser dependiendo de la necesidad de cada uno, ¿no? Y que quizás el departamento de recursos humanos no sé, al 20 de cada mes, por ejemplo, pueda hacer un cierre ordenado y sin tener que estar pidiéndole a todas las áreas, por favor, recuerden que tal fecha cierran las novedades, ¿no? Esto la verdad es que es una herramienta muy buena para la eficiencia de las novedades. También se incluye una sección de consultas para que los colaboradores puedan ingresar sus dudas por esta vía y poder de esta manera llevar un seguimiento ordenado de todas las consultas, más que nada cuando tenemos tantos empleados, tantos colaboradores que suelen realizar muchas consultas sobre sus recibos de sueldo a fin de mes,
es también importante poder llevar un orden de todas estas preguntas que nos realicen y contestarlas de una manera adecuada. Tenemos también dentro de las plataformas la posibilidad de vacaciones. Suele haber bastantes problemas con el seguimiento de los días pendientes de vacaciones. ¿Quién no tuvo alguna vez alguna duda sobre si un empleado gozó las vacaciones, si se las tomó o no se las tomó? Entonces, la solución que se ofrece con estas plataformas es que cada empleado y personal que esté autorizado, puede ser de recursos humanos, algún director de recursos humanos, puedan consultar estos días pendientes de vacaciones y obviamente cada empleado poder realizar una solicitud de las licencias y enviarlo a aprobar a su supervisor directo. Esto lo que hace también es descontar de estos días pendientes los días gozados aprobados, ¿no? Obviamente el sistema lleva todo el control de los días pendientes de vacaciones, los días gozados. Y en cuanto a los módulos de payroll con los que podemos contar hoy, en primer lugar y de carácter infaltable, es el módulo de nóminas, mediante el cual se realiza el proceso de reporting de planilla mensual. El módulo de beneficios, que presenta de una forma más organizada todos los beneficios que cada compañía puede ofrecer a su personal, todo centralizado. El módulo de control de tiempos, que sirve para poder llevar un control de los vencimientos de cada tarea y que se pueden programar en base a cada necesidad también. Después podemos también contar con el control de seguridad, que es como una especie de fichaje, como un control de acceso, y también que se puede hacer de manera remota, ¿no? Hoy en día que hay mucha gente trabajando en home office, también se puede realizar un fichaje mediante los sistemas. También contamos con módulos de procedimientos judiciales, por ejemplo, para realizar el seguimiento de embargos o de cuotas alimentarias. Esto nos permite revisar el estado de situación de los empleados con algún procedimiento judicial, ¿no? Y evitar tener que retenerle de más en su recibo de sueldo o olvidarnos de que hay alguna cuota pendiente para descontar en sus liquidaciones. Y entre todos estos módulos también se puede ofrecer o se puede incluir el de gestión de contratos con terceros o contratos de servicios eventuales, el cual también se suelen administrar desde el área de recursos humanos, ¿sí? Ver cuántos empleados tenemos contratados con un servicio eventual, hacer seguimiento de la finalización de estos contratos y que no se nos pase quizás alguna fecha de finalización y no tener algún empleado que esté mal regularizado. Bueno, vuelvo a ceder la palabra a Andrés para que cuente un poco sobre geolocalización. A ver, sí, cortito, porque ya estamos medio contra el tiempo, pero básicamente, digamos, esto es como un ejemplo de tipo de soluciones que van, digamos, desarrollándose rápidamente. Hoy día estamos, digamos, en esta pandemia que ha obligado al trabajo a distancia, el home office, y que más allá de la pandemia esto es un camino sin regreso. O sea, hay muchas empresas que van a seguir con este modelo a futuro porque tiene muchos beneficios o un sistema mixto, etcétera. Entonces, este tema ya de poder, digamos, tener al personal no a la vista con el modelo anterior, ya es un tema que va a seguir el tiempo. Y este tema de la geolocalización, digamos, en lo que es la asistencia, el control normal de la huella, todo en el lugar de trabajo, etcétera, ha variado. Por eso le menciono, digamos, este tipo de soluciones que ya están integrados en nuestro sistema. Por ejemplo, básicamente son software que también están en la nube y con la cual se controla, digamos, la asistencia del cliente, de nuestros trabajadores, nuestros empleados desde cualquier parte, su casa, etcétera. Entonces, básicamente a través de sus computadores, sus laptops o normalmente a través de sus móviles. Incluso hay sistemas como lo que se denomina los geocercas, que uno se programa, entonces la persona no va a poder, digamos, marcar la asistencia de ningún momento si es que no está localizado en el sector o en el lugar donde específicamente debería estar. Entonces, temas como ese, digamos, van a ayudar bastante al control de las personas, digamos, en forma amigable siempre, pero digamos para tener más o menos un control y un tema, todo esto referido también a
a tipos de reportes de tiempos, permiso, ausencia, manda señales si la persona digamos, no se ha conectado, etc. Entonces, se los menciono rápidamente para que sepan, digamos, que estos temas ya están aplicándose y que realmente son herramientas a muy bajo costo, porque finalmente es un software y se ocupan los equipos de los mismos empleados, y con eso, digamos, se puede tener un control a distancia y tener muy buena información en tiempo real. El siguiente, Loren. Filmina, básicamente esto cortito, estas son las plataformas que mencionaba Roxana. Aquí lo importante son portales, o sea, para que ustedes tengan claro, estos son sistemas muy amigables que se entran a través de portales, ustedes tienen su software, digamos, sus claves, sus passwords, etcétera, y entran y cada password, digamos, indica qué puede hacer y qué no puede hacer de acuerdo al perfil de cada persona, etcétera. Entonces, está todo automatizado y se puede desde la computadora, desde su móvil, de cualquier parte, o sea, ya todo esto es tecnología absolutamente de última generación. Y por último, digamos, forma corta, digamos, mencionarles, Lore, tanto para Perú como Argentina, algunos casos de ejemplo. En el caso de Perú, digamos, de éxito, en Perú lo estoy enfocando un poco a darles 3 ejemplos rápidos de clientes nuestros, referido un poco a la importancia de la tecnología para poder dar el servicio, que con una tecnología diferente hubiera sido muy complicado. Nosotros tenemos, por ejemplo, un cliente de cacao que está en Iquitos. Para llegar a ese cliente hay que llegar a Iquitos y tomar un bote durante 2 horas por el Amazonas. Es decir, sería totalmente imposible llevar un servicio a distancia. Solamente tuvimos que instalar un punto, digamos, de internet con el cliente allá, y se hace todo, y son 300 trabajadores, etcétera. Entonces la tecnología permite que hoy día podamos hacer todo este proceso directamente allá, desde Lima, y sin ningún tipo de problema, etcétera, gracias a la tecnología, y se puede trabajar a distancia, y todos estos sistemas, digamos, son de fácil accesibilidad. Lo mismo ocurre en el sector industrial. Tenemos clientes parragueros en el norte del Perú. En temporada alta llega a tener 3.000 jornaleros, son jornales, son pagos semanales, bien complejos, o sea, todos los cálculos, estos portareos, es un tema bien complejo, todo eso se está automatizando y es un tema que para todas las empresas de este rubro era un dolor de cabeza poder manejar esta información semanal. Los jornales no pueden fallar, un jornalero que no se le paga el día viernes cuando termine la semana, el día lunes no aparece a trabajar, entonces es un tema muy sensible. Ellos viven el día a día, son remuneraciones, digamos, no altas, pero absolutamente, por eso que se pagan semanalmente. Entonces, todo este tema, los cálculos, la rapidez, la entrega, la distancia y todo se maneja gracias a estas plataformas. Si no, sería un gran dolor de cabeza, minimizando absolutamente los riesgos. Y por último, un cliente del sector industrial muy importante, está en toda la región, tiene más de 1.000, en realidad tiene un promedio de 1.500 trabajadores, y aquí lo que demostramos es que a nivel de distintas herramientas, la misma herramienta, se puede automatizar todo y se genera, digamos, bajo plataformas comunes, todas las normativas y todos los temas. Esto es un cliente bien complejo desde el punto de vista de su tema interno, tiene medidas y beneficios para todos diferentes, totalmente propio, una cultura muy, muy especial, y todo eso en base a una buena implementación, en este caso la que les comentaba que demoró 6 meses. Y al final es un cliente que realmente es un éxito y lo estamos tomando prácticamente en toda la región LATAM. Esos 3 ejemplos rápidos. Roxana. Bien, a ver si ahí me ven. Bueno, por la parte de Argentina tenemos también varios casos de éxito, tanto por lo que es tercerización como lo que es la parte de plataformas digitales. Bueno, acá un caso también que quiero nombrar es el del Club Náutico, que si bien su nómina es de 450 empleados, el nivel de organización que presentaban antes de la tercerización, era completamente diferente a la actual. La administración de personal y los sueldos se llevaban internamente, todos sus procesos eran absolutamente manuales y todo se manejaba con papel, desde la novedad que llegaba desde distintas sucursales hasta la emisión de los recibos de sueldo. Todo el proceso completo de nóminas se llevaba por papel y pasaba de mano en mano dentro de las áreas. Después, gracias a una auditoría que decidieron realizar con nosotros, se pudieron relevar muchas cuestiones referidas a procesos internos y de la liquidación de los sueldos, que eran muy notorias. Entonces se generó con ellos una relación de confianza que llevó a que durante la cuarentena
nos eligieran como sus asesores. Hoy en día la información que se maneja con este cliente es puramente digital. Tenemos también el caso del grupo Presto, que comenzó a trabajar con nosotros hace algunos años y que venían teniendo problemas con su anterior proveedor, más que nada en cuanto a las novedades. Primero quisieron intentar con una de sus sociedades, porque son un grupo bastante grande, con más de 6 sociedades, y arrancaron con 150 empleados nada más. Esto es lo que les comentaba más o menos antes cuando les decía que había muchos problemas en cuanto al procesamiento de información que llega por parte del cliente. Cuando hay muchos errores, esto genera desconfianza. Hoy en día el Grupo Presto nos cedió su nómina completa de 1000 empleados, así que es un gran caso de éxito para nosotros. Así como también pasó en Green Eat, que es una cadena de fast food saludable, sucede algo bastante parecido, también cuentan con más de 1000 empleados y hoy en día se están automatizando mucho de sus procesos. Más que nada todo lo que tiene que ver con, no solamente con liquidación de sueldos, sino también con las plataformas de recursos humanos, desde lo que es el área de reclutamiento hasta el fichaje en las sucursales, ¿sí? Esto todo relacionado con las plataformas de novedades, ¿no? Todas estas plataformas digitales se unifican. Y el caso también de Royal Canin Argentina, también bastante reconocido a nivel internacional. Llegaron a nosotros con la necesidad de contar con un servicio personalizado, muy puntual. Tenían muy en claro que su proveedor no realizaba una tarea de inteligencia y de asesoramiento que el cliente justamente requería para ese momento. También contaban con un proveedor que es muy grande a nivel nacional, tiene muchos clientes, pero no pudo cumplir con estas expectativas porque justamente este es uno de los casos que les comentaba antes, que requieren que el cliente hiciera todo el trabajo y no había un análisis de las novedades recibidas. Tampoco tenían el problema de que no se llegaba a acreditar el día en que la empresa lo requería. No sé, la empresa quería acreditar el día primero y como los tiempos del proveedor eran otros, terminaban acreditando el 5.º día hábil. Entonces, hoy en día Royal Canin es uno de nuestros mejores clientes y los hemos ayudado mucho a organizar el calendario mensual. Cumplimos siempre con las fechas acordadas y nos vamos adecuando a los cambios que se dan en el rubro de este cliente. Así que bueno, estos por ahora son los casos más importantes y bueno, seguimos sumando casos por suerte. Ahora me parece, bueno, no sé si ya comenzamos con la parte con preguntas, Martín. Sí, correcto. Recibimos algunas preguntas, ahora las voy a leer y cada uno puede dar una respuesta respecto a su situación en el país. La primera consulta es si el software que poseen tiene interfase con SAP. Contesto yo, sí, todo estos software interfacea con todos los ERP, SAP, Oracle, etc. O sea, no hay ninguna limitación para eso. Sí, también en Argentina las plataformas son 100% adaptables a cualquier tipo de sistema, así que con SAP también. Bien, muchas gracias. La segunda consulta es si el servicio tiene incluido un estudio remunerativo de mercado. Me imagino que se debe referir a un análisis de mercado de los sueldos. Normalmente, en el caso de Perú, hay información pública, digamos, acceso a tener más o menos la remuneración. Nosotros manejamos esa información a nivel general, digamos. Ahora, cuando ya son temas bien específicos, la parte, digamos, más especificada toma ese servicio específico. Pero en general sí siempre estamos haciendo, digamos, un comparativo con respecto a lo que el mercado hace, porque también las diferencias remunerativas tienen implicancias tributarias. Entonces, parte, digamos, de lo que dice Roxana, la asesoría que tenemos que prestar. Bien, en Argentina
si bien no forma parte del servicio de payroll, nosotros contamos con más de 150 clientes, de los cuales tenemos muchos rubros y vamos conociendo cómo es el cambiante de los sueldos, de los salarios, y se van estableciendo algunas métricas, ¿no? Con algunos clientes se puede llegar a compartir esta información, pero obviamente manteniendo la confidencialidad, no dando ningún tipo de nombre, sino que más bien mantener quizás, se puede comunicar un aproximado, un promedio de los sueldos que se pueden estar abonando en un rubro en particular, ¿no? Y en el caso de necesitar un estudio de mercado bastante específico, si se puede contratar este servicio por separado, ¿no? Que no es ya del área del payroll, sino que es más bien aparte de nuestra de recursos humanos. Bien, muchas gracias. La tercera consulta es una persona que nos dice: nosotros usamos la plataforma de Associate Center, donde los asociados solicitan permisos y cargan sus vacaciones. Hay una hoja informativa con los datos de cada asociado. Y nos consulta si tenemos algún cliente que use esta plataforma y que las novedades sean alimentadas por esta, o sea, por dicha plataforma, es decir, que exista una interfase. O sea, yo en lo personal no ubico esa plataforma. Lo que sí tenemos clientes que, todos estos sistemas permiten tener cargas masivas a través de la interfase, es decir, cómo tú alimentes la información de, por ejemplo, en este caso, todo el tema de las vacaciones de los clientes. Por ejemplo, este cliente industrial grande, que es Kimberly-Clark, tiene toda una plataforma propia en todo su tema, digamos, de control de asistencia, etcétera, y todo esto a nivel masivo se carga como interfase a través de unos templates directos a la información que después es procesada. Entonces, más allá de los sistemas, hoy día no hay ninguna restricción para poder, digamos, compartir información, y todo esto, como les digo, están absolutamente alineados y con todos los controles y seguridad, digamos, para cargar masivamente la información del origen que venga. Eso en general, y en Argentina, en Perú, estos sistemas ya son de última generación. Bien, o sea, por la parte de Argentina no tenemos clientes que usen la plataforma de Associate Center, pero como les comentaba antes, nuestra plataforma se adapta a todos los tipos de sistemas que ya puedan estar utilizándose, de forma de poder crear una interfaz. La necesidad acá es que se conecten las vacaciones y que pasen directamente al módulo de novedades, por ejemplo. Eso se puede hacer de forma muy sencilla, es bastante solicitado. Como es, por ejemplo, que precisamos que un sistema de fichaje se relacione también con el módulo de novedades, ¿no? Sería como algo bastante similar también. Con eso no habría problemas. Y nuestra misma plataforma también tiene módulos de vacaciones que se relacionan directamente con el módulo de novedades. Cuando una persona está haciendo una solicitud de vacaciones y esas solicitudes son aprobadas, automáticamente se genera la novedad para el periodo en el que se está solicitando. Muy bien, muchas gracias. La cuarta pregunta es si tenemos oficinas en Chile. Sí, efectivamente, la red tiene oficinas en Chile. La firma es CIC Canesa, con doble S, y la dirección es General del Canto 230, Providencia, Santiago de Chile. Hay que hacer un alcance adicional aprovechando con la oficina en Chile, digamos, desde Perú tenemos interacción muy fuerte, y en este caso, digamos, estamos absolutamente hermanados porque estamos utilizando la misma plataforma para el servicio. Entonces ahí, bien, eso, digamos, para que lo tengan claro los amigos chilenos que puedan estar escuchando. Bien, bien. Es muy bueno entonces. La última pregunta es, cuando se menciona el tema de firma digital, ¿se trata de una firma registrada ante un proveedor autorizado o de una simple firma imagen colocada en un PDF? A ver, en el caso de Perú, como les comentaba, la norma cambió, digamos, hace poco tiempo no dejaban, digamos, la firma digital. O sea, por un lado está el proceso de digitalización normal, es que yo puedo llegar y traer una firma, pero todo esto, digamos, de acuerdo a la normativa, digamos, estos sistemas registran estas firmas con los distintos, digamos, autorizaciones desde el punto de vista de cada empresa, el workflow, digamos, de la normativa de la empresa,
y a su vez estos sistemas están certificados de acuerdo a la normativa legal, laboral, digamos, para que esta firma cumpla, digamos, digamos, con los señales. Entonces hay un tema de seguridad, de que la firma, digamos, realmente sea la firma de la persona con todos los controles que eso tenga, y por otro lado, digamos, que esta firma digital sirva para los propósitos de los normativos. Por ejemplo, el tema de las boletas, que es un tema que ya está bien en boga acá en Perú. Bien, en el caso de Argentina tenemos las dos opciones. Actualmente se está utilizando mucho la firma electrónica, la mayoría de los proveedores por ahí de recibos digitales utilizan más que nada la firma electrónica. Si bien, bueno, hoy la firma digital es la que a nosotros nos va a dar quizás ante la ley, ante un juicio, una validez. Nosotros ahora actualmente para nuestras plataformas estamos integrando la firma digital y estimamos que ya para este año pueda haber esta posibilidad de hacer un upgrade del sistema para que todos nuestros clientes puedan utilizar también la firma digital, que obviamente está avalado por un proveedor licenciado, ¿no? Autorizado. Muy bien. Bueno, no tenemos más preguntas. La verdad, bueno, les agradezco. Fueron muy claros. Esperemos que lo que les estuvimos comentando sobre el outsourcing les sea de utilidad, y desde ya que dejamos nuestros contactos como para que nos consulten por cualquier inquietud, cualquier tema que quieran profundizar o ampliar. Y les agradecemos a todos realmente el tiempo y por haber participado, y desde ya a Roxana y Andrés por la exposición. Gracias, Muchas Martín. gracias también por la invitación. Gracias a todos y que tengan un muy buen día y a seguir cuidándose. Gracias. Hasta luego. Buenos Hasta días. luego. Hasta Nos luego. vemos. Buenos días. Muchas gracias.